2023, julio 23, domingo 16 del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No sea que al arrancar la cizaña, arrancan también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Con la parábola del trigo y la cizaña queda explicada la historia y el plan de Dios para el tiempo. Dios ha querido tener paciencia y misericordia con nosotros. Si en este momento hiciera el corte, tendría que venir con una buena espada y afilarla constantemente, porque para separar el trigo de la cizaña, tendría que partirnos en 2 mitades. No podemos decir que hayamos alcanzado el honor de ser totalmente buenos y convertirnos en trigo. Sin embargo, Dios nos tiene paciencia y debemos cada día de entablar la lucha por serle fieles y por cada vez que más separarnos de la cizaña. Este tiempo en el que vivimos queda bien descrito aquí y nos da muchas claves para entenderlo. Cuando en el mundo ves tanto desorden y tanto pecado, puede ser que te asustes pensando que esto ya es demasiado y haciéndole esa pregunta obligada: ¿por qué Dios permite esto? Y es que no es fácil, uno es fácil que se escandalice del pecado ajeno, porque es una realidad. Tampoco llegamos a esos extremos en nuestra vida de pecado, pero de que cometemos pecados, eso es una verdad, y que nos cuesta es muy real. Entonces insisto, si Dios viniera a juzgar ahora, probablemente no estemos preparados. Así que se presenta la disyuntiva: si pedirle a Dios que tome cartas en el asunto del mal, o se espera un poco más. La idea de la paciencia de Dios, de su espera, de su aparente inacción, responde a más bien una espera que genera muchos frutos. Por un lado, tú y yo necesitamos más tiempo para estar listos.
Aquellos que hacen el mal es bueno que vayan probando las consecuencias de sus malas acciones, que de una vez vayan probando cómo se siente el infierno y a ver si con esto se conforman o reaccionan y tal vez se convierten. El tiempo de espera podría resultar en eso, pero al mismo tiempo, esta situación del mal que Dios permite en el mundo no en todos los casos resulta en derrota. Ya vimos una posibilidad, esa de tocar fondo. Pero por otro lado, estos desórdenes, esta convivencia con la cizaña a nosotros nos mortifica, pues si bien no somos totalmente trigo y hay mucho de cizaña en nosotros, ese sufrimiento que nos hace padecer la vida de pecado de otros, esa persecución que se genera a partir de personas que no solo rechazan el Evangelio, sino que intentan acabarlo, es razón para una persecución que nos hace vivir la paciencia, el perdón, la creatividad, la diligencia, que nos hace esforzarnos más cuando estamos constantemente atacados, tentados y perseguidos. Y precisamente y paradójicamente lo que es cizaña puede ayudarnos a purificar la cizaña que hay en nosotros. Así que por donde le veas hay ventajas. Por eso es que suceden estas cosas y es una excelente explicación y muy buenas razones para que Dios prefiera dejar y tener paciencia. Nunca será excesiva. Dios sabe la medida. Hay que confiar y aprovechar el tiempo que se nos ha dado, porque se va a acabar.